Bem, bom dia a todos. Reverendo Padre Héctor Romero, queridos fiéis e amigos que nos acompanham. Então vamos dar continuidade às nossas aulas de formação, em particular a formação litúrgica. Fizemos já uma série de vídeos de formação de cunho teológico, dogmático, doutrinal, com relação ao sedivacantismo, a nossa posição teológica certa. Já adianto também de antemão que está sendo elaborado um vídeo também sobre o opinionismo em matéria teológica. Alguns pensam que o sedivacantismo é algo opcional, que se Bergoglio é Papa ou não interessa, o que importa é ser católico, entre aspas, mas não aderir a essa posição teológica certa que é o sedivacantismo. Porém, agora como estamos nesse tempo da Semana Santa, decidimos dedicar todas as nossas conferências, ou palestras, formação, por esse aspecto da liturgia penitencial, da Semana Santa e também a Páscoa do Senhor. Então vamos dar uma série de conferências sobre esses temas litúrgicos e em especial a Semana Santa. Então recomendo a todos o primeiro vídeo, que foi uma introdução sobre o dito movimento litúrgico, que preparou várias reformas na igreja, e que culminou também com a reforma da Semana Santa. Falamos também sobre a infiltração dos inimigos da igreja, que já não eram externos, esses inimigos, porém se infiltraram no seio da igreja. Foi denunciado pelo Papa São Pio X, foi identificado como modernistas, e que não se infiltraram somente na teologia ou na moral, no dogma, também na liturgia. Então foi necessário compreender todo esse aspecto do modernismo, e não somente o evolucionismo dogmático, digamos assim, mas também na Sagrada Escritura. Eles se introduziram também, esses autores modernistas, e sobretudo na liturgia, que foi o que mais escandalizou o povo católico. Então o padre deu alguns exemplos, por exemplo no Sábado Santo, várias coisas que eram feitas no começo da igreja, na igreja primitiva. Eles quiseram voltar, uma volta às fontes também. Foi muito condenado pelo Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis. Então eles tentaram fazer isso também na liturgia, voltar à antiga forma de mesa para o altar, por exemplo. Em vez de ser um altar do sacrifício, seria a mesa como uma ceia. Então todas essas mudanças foram propostas pelo movimento litúrgico, e que culminou também com a Semana Santa e depois do Concílio a Missa Nova e toda essa confusão que nós temos hoje. Então, padre, muitos fiéis aqui se perguntam sobre isso, mas o Papa Pio XII não aprovou essas reformas? Seria lícito não seguir essas reformas, essas leis? Ele não promulgou ad perpetuum, para sempre, essas mudanças? Ou é algo transitório? Ou, por exemplo, o que é a epiqueia, que tantos padres falam? Por exemplo, o Bispo Sembon, o Padre Tchekada, fala sobre esse termo, epiqueia, o que isso quer dizer? E também se é pecado, é pecado mortal tomar parte nas missas de sacerdotes que utilizam o missal segundo o Papa São Pio X, que não contém essas reformas. O que o senhor teria a acrescentar para os fiéis que se perguntam sobre esses temas? La primera cuestión que me parece para aclarar es la cuestión de la ley. Este problema de la ley se presentó delante de los tradicionalistas desde el comienzo de la actividad del movimiento tradicionalista. Cuando fue promulgado el Vaticano II y fue promulgada la nueva misa, comenzó a presentarse delante de los católicos un problema de conciencia. No puedo asistir a la nueva misa, pero ¿cómo? Hay un precepto que obliga a asistir a la misa, pero yo no puedo ir a la nueva misa. Y también si yo voy a recibir los sacramentos de los párrocos modernistas
de los obispos modernistas y recibir la mala enseñanza que ellos dan. Entonces empezó a presentarse, esto ya está en el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, llamado, conocido en lengua inglesa, la lengua del padre Cekada, como la intervención Ottaviani, de Ottaviani Intervention. Dice el breve examen crítico, compuesto por el padre Gerard de Laurier, dice: cuando este rito nuevo de la misa se presenta, los católicos se encuentran ante la trágica necesidad de elegir. Entonces se presenta un problema jurídico, un problema moral a la conciencia de los católicos. Todo el mundo sabe que hay una obligación de obedecer al Papa, de obedecer a los obispos, digamos, hay una disciplina en la Iglesia y es obligatoria. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque yo no puedo ir a la nueva misa, pero la nueva misa me la da la jerarquía aparentemente de la Iglesia, y también la nueva enseñanza me la da aparentemente la jerarquía de la Iglesia. Entonces este problema fue resuelto porque quizás no hubo en un primer momento una fundamentación que apareció después, sino más bien una actitud práctica, que fue la actitud de los tradicionalistas, de acudir con sacerdotes que celebraban la misa tradicional, pero muchos de ellos lo hacían, vamos a decir, fuera del cuadro jurídico normal de la Iglesia. ¿Cuál es el cuadro jurídico normal de la Iglesia? Pues en la Iglesia, como sabemos, la Iglesia es jerárquica, tiene papa, tiene obispos, es decir, que tiene a Roma y tiene a las sedes episcopales. Y en la Iglesia ningún sacerdote celebra la misa en cualquier lado, sino que en una parroquia, bajo la autoridad de un obispo diocesano, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sucede para todos los sacramentos y para toda la vida católica. Está enmarcada en una disciplina de la Iglesia, para predicar, para celebrar misa, para todo esto, ¿verdad? Entonces los tradicionalistas, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que tenían que escapar del modernismo que había tomado las sedes episcopales e incluso la sede de Roma, y acudir a sacerdotes que estaban fuera de ese cuadro, que celebraban misa sin el permiso de ningún obispo diocesano y que desarrollaban su ministerio fuera de cualquier cuadro canónico. En principio, la Iglesia, eso es un grave pecado, en principio eso un católico no lo puede hacer, pero fue la situación en la que se encontraron los tradicionalistas. Entonces el problema comienza aquí, y yo creo que esta cuestión está ligada a este momento, digamos, en que comenzó todo este problema dentro de la Iglesia. La conclusión evidente es que no se puede estar en comunión con los modernistas, y para eso hay que escapar al cuadro jurídico, entre aspas, de los modernistas, porque si no es imposible la vida católica y la propia salvación del alma para los católicos que entienden, que comprenden la gravedad de la crisis de la Iglesia y los errores que son difundidos. Entonces, después se hizo una justificación teológica, moral, jurídica a la actitud de los tradicionalistas. Esta justificación solamente es lógica desde la posición de la sede vacante, porque si la sede de Roma tiene un papa verdadero y legítimo sentado en el trono de Pedro, pues no cabe al católico otra cosa que obedecer al papa y obedecer a los obispos. No existe una vida católica en rebelión, en abierta rebelión contra aquellos que son reconocidos como el ordinario del lugar y el Papa, ¿no? Entonces, esto la mayoría de los tradicionalistas quizá no lo saben de manera, vamos a decir, teórica, pero lo viven todos los días, digamos, ¿no? Entonces, cualquier sacerdote tradicionalista, y los sedevacantistas obviamente, ¿qué es lo que hace? Celebra misa. Para celebrar la misa necesita el permiso del ordinario. No se puede hacer por lo que vimos antes. Para predicar necesita el permiso del ordinario.
Para visitar otros lugares y desarrollar su ministerio, lo mismo. Para cualquier actividad, para recibir incluso la ordenación sacerdotal, como usted bien sabe, hace falta cartas dimisorias. Si usted lo hace fuera de la diócesis, el que ordena normalmente es el obispo diocesano. Nosotros no estamos ordenados en esta situación. Precisamente estamos en un marco excepcional de sede vacante. Y esto lo cumplen, aunque no reconozcan la sede vacante, la mayoría de los sacerdotes tradicionalistas opuestos al Vaticano II hacen esto. Entonces, Monseñor Gerard de Laurier decía que en estos tiempos, digamos, de sede vacante, él decía que, ¿qué pasa con la ley canónica? Él decía que la ley canónica tiene dos valores o dos fuerzas. Una era una fuerza ejecutoria y otra era una fuerza directiva, o un valor directivo y un valor ejecutorio. El valor ejecutorio, decía Monseñor Gerard, es el valor, la fuerza que le da la autoridad de la Iglesia que cuando la aplica. Pero hoy ya no la aplica más, porque no hay autoridad de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la ley canónica? Conserva una fuerza directiva, decía Monseñor Gerard, una fuerza normativa. Es decir, ¿qué pasa? Porque la sede está vacante, el derecho canónico no sirve más, ¿lo tiramos a la basura? Por supuesto que no. El derecho canónico da un marco al sacerdote para desarrollar su ministerio y no puede obviarlo. Por lo menos debe tomarlo como algo que debe ser digamos, el modelo a seguir y la norma a seguir, aunque no se pueda en particular en cada caso en la época que estamos viviendo. Entonces, cuando a uno lo acusan de no cumplir con una ley de la Iglesia, que sería la reforma de la Semana Santa de Pío XII, lo primero que yo diría es que los que nos acusan de eso hacen lo mismo, no con la reforma de Semana Santa quizás, pero sí cada vez que celebran misa o administran cualquier sacramento, porque ninguno de ellos puede decir que sucede en un marco canónico normal. E o próprio Monsenhor Gerard de Laurier, que o senhor acaba de citar, ele mesmo também não seguia essas reformas da Semana Santa. Monseñor Gerard de Laurier seguía la liturgia de San Pío X también. Então, digamos que a epiqueia, ou esse termo, se origina também daí, dessa questão do presente diretivo e executivo. Claro, porque... Ou de não ter um Papa reinante, ou de estamos nesse período de ser vacante, a quem vamos recorrer para resolver isso? Por esto que expliqué que sucede con la ley hoy en la Iglesia, si un sacerdote quisiera aplicar la ley canónica de manera completa, de manera exacta, no podría hacer nada. Los únicos sacramentos que estarían permitidos serían el bautismo, por ejemplo, y el matrimonio, que no exigen de por sí la presencia de un sacerdote. Pero si no, no podría hacer ninguna actividad del ministerio, es decir, si vamos a seguir el argumento de que esa es la ley y hay que cumplirla. Ningún tradicionalista opuesto al Vaticano II sigue esa lógica de manera terminante. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede seguir? Bueno, precisamente porque vemos que son los modernistas los que están en los puestos de autoridad en la Iglesia y utilizan este marco, esta estructura de la Iglesia, la utilizan para la destrucción de la fe, no para la propagación de la fe. De manera tal que si alguien quiere seguir la ley canónica, debería obedecer a los modernistas. Lo que sabemos que no podemos hacer. Entonces, la ley máxima de la Iglesia es la salvación de las almas. Cuando esa ley está en peligro, todas las otras leyes que son de derecho positivo y están por debajo de esa ley máxima, tienen que ceder ante esa ley máxima. Por eso un sacerdote, para que los fieles se salven sus almas y no tengan contagio de modernismo, administra los sacramentos sin ese marco canónico.
y no respeta el derecho canónico, entonces sí lo respeta, porque en realidad está obedeciendo a la ley central del derecho canónico, que es la salvación de las almas, y todas las otras leyes del derecho están al servicio de esa. Entonces, lo que sucede acá es que si se respeta el derecho como está escrito, exactamente como está escrito, se hace imposible la vida católica hoy, prácticamente. Entonces, resulta que la ley de la Iglesia, que está hecha, como dije, para salvar las almas, termina perjudicando a las almas si se aplicará hoy exactamente tal y como está. Y por eso existe lo que usted mencionó, que se llama epikeia, es decir, una actitud, vamos a decir, una conducta moral que indica esto que dije antes. Si la ley pone en peligro mi salvación, mi santificación, o la ley pone en peligro el bien común cuando la ley está creada para salvar, para proteger el bien común, pues por supuesto que no debe ser respetada, porque la finalidad del legislador es precisamente proteger al súbdito, proteger el bien común, proteger el alma del súbdito. Y en estos momentos, en la situación de la Iglesia, si se cumplieran las leyes exactamente como están, perjudicaría a las almas en vez de beneficiarlas. Y eso, esta actitud, esta manera de obrar, siguiendo estos principios, es lo que se llama epikeia. Perfeito. Creio que sí quedó claro, muy claro para nosotros, Padre. E então creio que já se sanou muitas dúvidas. Por exemplo, nós não acusamos de haver heresias nos documentos do magistério ou aprovados pelo Papa Pio XII. Muitos dizem, se foi um Papa legítimo, que promulgou essas leis e os senhores não seguem essas leis de um Papa legítimo, isso é uma desobediência, uma rebeldia. Tudo isso foi provado que não é assim. Y nem tampoco porque dizemos que hay heresias en los documentos. Vamos a poner simplemente, si quiere, y termine con esto, Padre, es una observación de sentido común. El Papa Pío XII es el Papa que canonizó a San Pío X, el Papa que condenó a los modernistas. Simplemente, el Pío XII canonizó a San Pío X. ¿Qué pensaría San Pío X de Monseñor Bunini? ¿Qué pensaría San Pío X de la reforma de Semana Santa? Claro. ¿Por qué Pío XII no pensó lo mismo? Porque Pío XII probablemente no tenía la clarividencia de San Pío X, lo cual no es ningún ataque contra Pío XII, simplemente una constatación. Los sucesores de San Pío X no tuvieron la clarividencia de San Pío X. Eso es un hecho histórico. Entonces simplemente esa observación, ¿no? ¿Qué pensaría? O sea, evidentemente para Pío XII, San Pío X era un gran papa y era un santo, ¿no? Lo canonizó. ¿Qué pensaría San Pío X de Monseñor Bunini y de su reforma? Claro. E toda a comissão litúrgica estava cheia de pessoas infiltradas, como o senhor bem falou, o cardeal Antonelli também, e tantos outros com essas ideias modernas ou progressistas de inovações na liturgia e transformaram essas ideias na prática, com essas mudanças que vamos comentar depois sobre da Quinta-feira Santa, Sábado Santo sobretudo, Sexta-feira Santa también. O sin embargo, por supuesto que como usted lo mencionó, nosotros no pensamos que sea un pecado aplicar la reforma de Pío XII y que los fieles que, al menos es en nuestra posición, que los fieles que asisten a la liturgia de San Pío X cometan ningún tipo de pecado, o que esté prohibido que asistan a eso. Nosotros no condenamos, simplemente estamos señalando hechos.
Y del otro lado tampoco pueden condenar. Porque Exato. Às vezes vemos essa rivalidade entre alguns grupos, talvez não aqui no Brasil porque não temos muitos sacerdotes, mas é uma discussão antiga, né, sobre a questão da Semana Santa de São Pio X, São Pio XII, e muitos deixam de ir à missa ou se privam dos sacramentos porque um padre utiliza o missal de São Pio X ou que outro utiliza o missal de Pio XII. Então essa rivalidade não existe. no se puede, pienso que ni de un lado ni del otro se puede condenar a alguien que haga esto o haga lo otro. Lo que podemos hacer es mostrar las razones y el fundamento de por qué tenemos tal conducta, pero no condenar, porque nosotros no somos el Papa, somos sacerdotes nada más. Entonces, los que empiezan a hablar de cisma, herejía, etc., se están comportando como si fueran el sumo pontífice, pero me parece que no son el sumo pontífice. Si quiere lo puedo desarrollar en otro video, pero digamos que los que siguen en un caso, los que siguen la reforma de Pío XII, como dije antes, no cometen ningún pecado por hacerlo, ¿no? Claro. Sí. Penso que a posição católica, ou do clero em geral sedevacantista, há esse consenso entre os sacerdotes de que não é pecado mortal, não é heresia, nem tampouco são cismáticos, quem segue Pio X ou Pio XII não se deve usar esses termos e criar assim uma confusão ou uma separação entre as pessoas, entre os fiéis. Se professam na fé católica, seguem a liturgia tradicional da igreja, o que importa, se tem a fé católica. El argumento que quería decir era que era el argumento, esta cuestión puede explicarse de diferentes maneras. De hecho, hay diferentes explicaciones. Yo, la posición que tengo, la explicación que doy es la misma que daba Monseñor Guerard, que si quiere también la puedo desarrollar en otro momento, decía, pero lo hago ahora rápidamente. Monseñor Guerard decía que lo que expliqué antes acerca de la epiqueia, esta ley es una ley de un papa legítimo, que es Pío XII, pero por todas las cuestiones que sabemos, que el real autor es Monseñor Bunini, y las intenciones que tenía, y el objetivo que tenía, etc., esta ley se transformó, su aplicación se volvió nociva, decía Monseñor Guerard. Se volvió nociva por todo lo que sabemos. Aunque es la ley de un papa legítimo, su aplicación se volvió nociva por todo lo que sabemos. Entonces, ante esa ley que se volvió nociva, su aplicación al menos, Monseñor decía que había que dirigirse a la autoridad para presentar esa duda. Claro. La duda sobre la aplicación de una ley que se volvió nociva. Pero, decía Monseñor Guerard, como la autoridad no está, por tanto, prudencialmente, yo tomo la ley litúrgica anterior, que no tiene ese problema, yo no tengo esa duda, una duda que no es un capricho, que está fundamentada por esto que estamos explicando, ¿no? El modernismo de Monseñor Bunini, etc., esta revolución en la iglesia por etapas. Entonces, al no poderse dirigir a la autoridad, pues se toma la reforma, pues se toma la ley litúrgica anterior, la de San Pío X. A la espera de que quizás un día, no lo sabemos, haya un verdadero y legítimo sumo pontífice ante el cual se le presentará inmediatamente, como corresponde, este problema, y él decidirá eventualmente, y todos los católicos deberán someterse. Pero mientras tanto, pues prudencialmente, este era el argumento de Monseñor Guerard. Então, não somente para os que seguem a tese de Monsenhor Guerard de Laurier, mas também para os sedevacantistas, nós seguimos praticamente a mesma explicação que deu o padre Héctor Romero,
e que está exposto, não é, tudo aqui pelo padre Antônio Checada no seu livro Obra de Mãos Humanas. Então, quem tiver alguma dúvida com relação a essa infiltração, aos problemas do movimento litúrgico, toda esta problemática que falamos aqui e o porquê, mas prudencialmente não adotamos isso, mas podem também acompanhar aqui, podem tanto ler as explicações de Monsenhor Guerra de Laurier, como também do padre Checada ou do padre Didier Bonneterre e tantos outros escritores que trataram sobre o tema, porque muitos padres dizem também que é por uma questão estética que nós seguimos São Pio X, que não há razões de facto, históricas que comprovam porque, simplesmente porque nós achamos bonitas a liturgia de São Pio X e seguimos isso em desobediência às leis litúrgicas. Claro, pero toda esta cuestión, padre, es una cuestión de personas que solamente están mirando un aspecto de la cuestión, que es el aspecto, vamos a decir, doctrinal o teológico, y desechan completamente la realidad, un proceso histórico real que existió, y que es evidente que Francisco Bergoglio no podía ser electo a la muerte de Pío XII porque nadie iba a aceptar eso. Entonces hay una revolución por etapas y que es gradual, y esta revolución a la muerte de Pío XII hizo eclosión, pero como es lógico, el concilio comenzó con Juan XXIII y por supuesto que ya estaba absolutamente todo preparado durante el pontificado de Pío XII. Estaba todo tomado. Nosotros no acusamos de nada a Pío XII, simplemente que él no tenía conciencia de la proporción de la revolución que se preparaba. Y, desgraciadamente, como dije antes, no tenía la clarividencia de San Pío X, probablemente creyó en las buenas intenciones de mucha gente que no las tenía. Padre, más una vez, muchas gracias por la explicación. Espero também que tenha ajudado não somente o público aqui do Brasil, mas também a outros, graças à explicação também em espanhol do Padre Romero. Creio que também já esgotamos esse tema do porquê seguimos as reformas anteriores, as reformas de Pio XII, e nas próximas conferências já vamos tratar do tema tanto espiritual como litúrgico, da Semana Santa. Então vamos tratar da Quinta-feira Santa, do Tríduo Sacro, as explicações de cada cerimônia da Quinta-feira Santa e também o sentido espiritual, depois da Sexta-feira Santa e também do Sábado Santo. Então quem quiser é só continuar a seguir aí, nos acompanhando, pode também se inscrever no canal e receber todas as notificações. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.